La madrugada cayó pesada sobre el centro del país. El viento soplaba seco, levantando polvo en las calles de un pequeño municipio que, hasta esa noche, parecía dormido en su rutina. A las 3:42, un convoy de camionetas negras avanzó sin luces por la carretera. Dentro de cada unidad, hombres vestidos de negro ajustaban chalecos y comprobaban sus armas. No había gritos, ni radios, ni órdenes habladas. Solo el sonido de los motores y la tensión contenida en el aire. Al frente del operativo, Omar García Harfuch revisaba una última vez el mapa digital del objetivo. El punto marcado en rojo no era una bodega cualquiera. Era una casa de seguridad oculta entre terrenos baldíos, con acceso controlado por cámaras térmicas y cercas electrificadas. Según los informes de inteligencia, allí se resguardaban documentos y servidores de una red secreta del CJNG que había logrado infiltrar niveles de poder político y financiero. La información era tan delicada que ni siquiera las autoridades locales fueron notificadas. La orden era clara: entrar, asegurar y salir sin hacer ruido. A las 3:47, el convoy se detuvo a 200 metros del perímetro. Los drones comenzaron a elevarse lentamente, sus hélices apenas perceptibles entre el silencio. Desde el centro de control, los operadores confirmaron la presencia de al menos 6 personas dentro del inmueble. Sin contacto visual, reportó uno de ellos. Harfuch asintió. Entramos en 60 segundos. El primer equipo avanzó entre sombras. La puerta fue derribada con precisión quirúrgica. Dentro, el aire olía a plástico quemado y a electricidad. Los monitores seguían encendidos, mostrando líneas de código y mapas de conexiones. 2 hombres intentaron huir hacia la parte trasera, pero fueron interceptados. Otros 3 se rindieron al instante. Lo que encontraron en las habitaciones fue más impactante que cualquier arma: discos duros, carpetas, fotografías y documentos oficiales con sellos de dependencias federales. Harfuch recorrió los pasillos con el arma baja, observando los detalles. En una mesa metálica había una laptop abierta con un archivo titulado Proyecto Centinela MX. A un costado, un sobre con nombres y cifras. Esto no es un almacén, dijo, es un centro de control. Sabía que lo que habían descubierto no era solo una célula operativa, sino una estructura de inteligencia paralela, financiada y protegida por una red mucho más grande. A las 4:10, la voz del comandante resonó en el radio: objetivo asegurado. Ninguna baja. Material incautado. Afuera, el cielo comenzaba a aclarar. Nadie en el pueblo entendía por qué el silencio de la noche se había roto con sirenas lejanas y luces en el horizonte. Pero los que estaban en el operativo sabían que esa madrugada marcaría el inicio de una investigación que sacudiría las entrañas del poder. El aire dentro de la casa era espeso. Los agentes se movían con linternas y guantes, documentando cada rincón mientras los técnicos forenses instalaban cámaras para registrar el hallazgo. En las paredes, colgaban mapas de carreteras y fotografías aéreas de distintas regiones del país. Cada imagen tenía marcas en rojo y anotaciones a mano, nombres, números, rutas. En una mesa central reposaban varios servidores conectados entre sí, con luces parpadeantes que aún indicaban actividad. Al encender una de las pantallas, apareció una interfaz con logotipos modificados de dependencias oficiales. Era evidente, alguien había estado usando tecnología institucional para operaciones clandestinas. Los peritos comenzaron a extraer los discos duros y a copiar los archivos principales. Cada documento abría una nueva capa de sorpresa. Había contratos con empresas de seguridad privada, reportes de movimientos de escoltas, credenciales con sellos auténticos y listados de patrullas federales. Todo apuntaba a que la red no solo vigilaba, sino que coordinaba movimientos dentro de estructuras del propio Estado. Lo más inquietante fue una carpeta llamada Proyecto Espejo. Dentro, cientos de fotografías mostraban a políticos, jueces y empresarios reunidos en restaurantes, oficinas y aeropuertos. Las fechas coincidían con momentos clave de decisiones públicas. Era espionaje al más alto nivel. Uno de los analistas detuvo la imagen en una fotografía tomada meses atrás.
Un funcionario federal estrechando la mano de un individuo identificado como operador financiero del CJNG. Harfuch la observó en silencio. Ya no se trata de crimen organizado, dijo, se trata de crimen institucionalizado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, frías, pesadas, imposibles de ignorar. En una caja metálica, los agentes encontraron algo más, una memoria USB con el nombre Línea 13. El contenido dejó a todos sin aliento. Eran grabaciones de llamadas entre funcionarios y miembros del grupo criminal, donde se discutían contratos, protección y financiamiento a campañas políticas. Cada audio era una prueba directa de complicidad. No era una infiltración reciente, era una alianza construida con años de impunidad y secretos. Mientras los técnicos clasificaban la evidencia, Harfuch observó la magnitud del material asegurado. Sabía que cada archivo era dinamita política, que cada nombre podía derrumbar una estructura de poder. Ordenó sellar todo el lugar, restringir el acceso y trasladar la evidencia a un sitio seguro fuera del Estado. A partir de ahora, esto es información de nivel nacional, dijo con voz firme. Y nadie, absolutamente nadie, debe saber que la tenemos. Afuera, el amanecer pintaba el cielo de gris. Los convoys comenzaron a alejarse uno a uno, cargados con cajas y equipos sellados. Desde una colina cercana, un dron grababa las luces alejándose. En los servidores, los últimos datos seguían copiándose como si el sistema intentara defenderse. Era el comienzo de una batalla digital que apenas se estaba revelando. El traslado de la evidencia se realizó bajo un sigilo absoluto. Los servidores, memorias y documentos fueron llevados a un laboratorio forense en la Ciudad de México, lejos del ruido mediático y de los ojos indiscretos. Durante horas, los analistas revisaron los archivos del Proyecto Espejo hasta que descubrieron algo que heló la sangre de todos. Los documentos no solo contenían espionaje político, eran reportes de operaciones internas, con nombres, rutas y horarios de funcionarios en activo. La red no solo observaba al poder, lo controlaba. El archivo más inquietante se titulaba Bitácora Alfa. Contenía transcripciones de conversaciones entre operadores del CJNG y miembros de seguridad que, en teoría, debían combatirlos. En los mensajes aparecían frases como el objetivo será informado por el contacto o la zona quedará despejada a las 22. Eran códigos precisos, usados para facilitar movimientos criminales bajo cobertura institucional. Las fechas coincidían con operativos frustrados y fugas inexplicables. Por primera vez, el patrón se hacía visible, las filtraciones no eran accidentes, eran parte del sistema. Uno de los técnicos descubrió también una base de datos encriptada con acceso biométrico. Tras horas de decodificación, lograron abrirla. En ella había registros financieros detallados, con transferencias internacionales y pagos a consultorías extranjeras. Los montos superaban los 500 millones de pesos. Todo apuntaba a que parte del dinero provenía de fondos públicos desviados mediante contratos simulados. Cada cifra era una pieza del rompecabezas que conectaba al crimen organizado con estructuras legales del Estado. Harfuch revisó personalmente los nombres. Algunos pertenecían a funcionarios que aún ocupaban cargos estratégicos. Otros, a figuras que habían renunciado misteriosamente meses antes del operativo. No estamos hablando de sobornos, dijo en voz baja, estamos hablando de una red de control. En ese momento comprendió que la red secreta no era un brazo del CJNG, sino una extensión invisible que usaba la política como escudo y al Estado como herramienta. Las grabaciones de audio eran igual de perturbadoras. En una de ellas, un interlocutor identificado como Sombra coordinaba con precisión la entrega de información confidencial a cambio de protección judicial. En otra, una voz femenina, presuntamente una funcionaria, advertía sobre futuras redadas, tienen 48 horas para mover todo. Cada palabra confirmaba que el sistema había sido penetrado desde su núcleo. El material era tan delicado que Harfuch ordenó dividir la información en 3 copias cifradas. Una quedaría bajo resguardo de la Fiscalía, otra en la SSC y una más en un servidor aislado sin conexión a Internet. Si intentan borrarlo, siempre habrá un respaldo, dijo con firmeza.
El archivo prohibido se había convertido en el centro de una tormenta política que aún no había estallado, pero que era inevitable. Esa noche, al revisar los reportes finales, Harfuch escribió una línea en su libreta personal: el enemigo ya no dispara, firma. Sabía que el verdadero campo de batalla estaba en los escritorios, en los contratos, en los correos cifrados. La guerra había cambiado de rostro. Y la caída de la red secreta apenas comenzaba. La publicación del informe interno fue el punto de quiebre. Aunque oficialmente nadie sabía del proyecto Espejo, dentro de los pasillos del poder el rumor se expandió con la velocidad de una detonación silenciosa. Altos funcionarios comenzaron a recibir llamadas anónimas, correos cifrados, advertencias veladas. La red secreta que había operado durante años no iba a quedarse inmóvil. En cuestión de horas, el enemigo invisible reaccionó. Primero, desaparecieron expedientes. Archivos digitales completos fueron eliminados de servidores institucionales sin dejar rastro. En la fiscalía, las computadoras amanecieron bloqueadas, las contraseñas habían sido cambiadas de forma remota. Nadie sabía quién lo había hecho, pero todos entendían por qué. Alguien estaba intentando borrar las huellas de la red antes de que los nombres llegaran a los tribunales. Harfuch reunió a su equipo más cercano. En una sala sin ventanas, los agentes repasaron los daños. Están dentro de nuestros sistemas, dijo uno de los especialistas. Tienen acceso a la red interna. Harfuch lo interrumpió: entonces sacaremos la investigación del sistema. Ordenó desconectar todos los equipos y trabajar con copias físicas. La operación pasó de lo digital a lo analógico. Ninguna computadora con conexión a Internet podría almacenar información sobre el caso. Era como regresar a los años en que la inteligencia se escribía a mano. Pero las represalias no se limitaron a los archivos. Uno a uno, los agentes implicados en la investigación comenzaron a recibir mensajes intimidatorios. Algunos fueron seguidos, otros notaron autos estacionados frente a sus casas durante días. Un analista denunció haber encontrado un micrófono oculto en su vehículo. El mensaje era claro: los vigilantes habían pasado a ser los vigilados. Mientras tanto, en los noticieros, comenzaron a circular versiones falsas. Columnistas bien posicionados hablaban de abusos de poder, de fabricación de pruebas y de intereses personales detrás del operativo. Todo era parte de una campaña cuidadosamente orquestada para ensuciar la investigación. La guerra ya no se libraba con armas ni drones, sino con información, manipulación y miedo. Harfuch, consciente del peligro, decidió enfrentar la tormenta con una estrategia distinta: el silencio. No respondan, no nieguen, no confirmen, ordenó. Que los hechos hablen por nosotros. Durante días, el país se inundó de versiones cruzadas, pero mientras el ruido mediático crecía, el equipo seguía avanzando en lo esencial: reconstruir la ruta del dinero, rastrear los contratos y encontrar a los operadores que aún seguían libres. El giro más inquietante llegó cuando los analistas detectaron transferencias recientes hacia cuentas en el extranjero. Alguien estaba moviendo los recursos restantes de la red, quizás preparándose para desaparecer. La operación tomó un nuevo rumbo: seguir el dinero era ahora la única forma de llegar a la cúpula. Esa noche, mientras observaba las luces de la ciudad desde el centro de mando, Harfuch comprendió que no solo estaba enfrentando criminales, sino una estructura que entendía el poder mejor que nadie. Una red que no necesitaba armas para matar, solo silencio. Si no la enfrentamos ahora, dijo en voz baja, mañana no quedará país que proteger. El dinero era la clave. Siempre lo es. Los agentes financieros de la unidad especial comenzaron a rastrear los movimientos bancarios detectados en los servidores incautados. En un inicio parecían simples transferencias entre empresas privadas, pero al cruzar los datos con reportes internacionales, apareció el patrón: un circuito de cuentas en 3 continentes destinado a ocultar recursos provenientes de licitaciones públicas, sobornos y tráfico de influencias. Todo pasaba por compañías con nombres inofensivos: consultorías, fundaciones, cooperativas. Pero al seguir el flujo, las piezas encajaron. El dinero salía de México hacia cuentas en Panamá, luego a Chipre, y finalmente regresaba disfrazado de inversión extranjera.
Así se financiaban campañas políticas, se compraban favores judiciales y se mantenía operativa la red secreta del CJNG dentro de los círculos del poder. Los registros mostraban transferencias por millones de dólares, ejecutadas por empresas que compartían representantes legales y direcciones. En una de ellas, los analistas encontraron la firma de un exfuncionario de Hacienda. Era la prueba de que la corrupción no solo estaba infiltrada, sino institucionalizada. El hallazgo más impactante surgió una madrugada. Un analista, revisando transacciones en tiempo real, detectó un movimiento de casi $500,000 hacia una cuenta recién abierta en un banco europeo. La cuenta estaba a nombre de una fundación ambiental, pero su beneficiario final era un empresario con vínculos directos con el cártel. El dinero había sido transferido 2 horas después del operativo en Huitzontla. Era una fuga planeada con precisión. Están moviendo los fondos antes de que los congelemos, advirtió el analista. Harfuch, al escuchar el reporte, ordenó un cerco internacional. Se activaron alertas con Interpol y con las unidades financieras de varios países aliados. La operación se convirtió en una persecución silenciosa a través de servidores y bancos. Cada transacción rastreada era una batalla ganada en la guerra de los números. El seguimiento llevó a algo inesperado, una red paralela de asesores legales y financieros en la capital, dedicada exclusivamente a proteger el dinero sucio mediante sociedades transnacionales. Sus oficinas estaban en zonas exclusivas, con fachada de firmas contables y despachos de abogados. Dentro, los investigadores hallaron documentos que probaban la existencia de un fideicomiso político usado para financiar campañas, sobornar funcionarios y manipular licitaciones. El golpe fue devastador. Con cada nueva evidencia, el mapa de corrupción crecía. La línea que separaba al crimen del gobierno se desdibujaba hasta volverse una sola mancha. Los peritos calcularon que la red había movido más de 700 millones de pesos en solo 2 años, ocultos entre contratos de seguridad, obra pública y programas sociales. Pero el dinero no solo compraba silencio. También compraba lealtad. Algunos de los implicados comenzaron a negociar información a cambio de protección. Otros huyeron del país antes de que las órdenes de aprehensión fueran firmadas. En una reunión tensa, Harfuch lo resumió con frialdad: el dinero es el hilo. Si lo seguimos, el sistema se va a desmoronar. Esa noche, al revisar los reportes, escribió una frase en su libreta: las balas matan cuerpos. El dinero mata países. Y mientras las luces de la ciudad brillaban en la distancia, entendió que aquella batalla no era solo contra el crimen, sino contra la costumbre de mirar hacia otro lado. La investigación ya no podía ocultarse. Los nombres filtrados del Proyecto Espejo comenzaron a circular entre los pasillos más altos de la política. Gobernadores, empresarios y funcionarios federales sabían que tarde o temprano aparecerían en los documentos. Y con el miedo, llegó la reacción. Las llamadas se multiplicaron, las reuniones se alargaron, los comunicados se redactaron con precisión milimétrica. Todo para intentar contener lo inevitable. Harfuch se convirtió en el rostro de la tormenta. En los medios, su imagen llenaba titulares, algunos lo llamaban héroe, otros lo acusaban de querer desafiar al sistema. En una reunión privada, un funcionario de alto rango le habló sin rodeos: estás jugando con fuego. Hay líneas que no se cruzan. Harfuch respondió sin levantar la voz: entonces ya las cruzamos. El cerco comenzó con movimientos discretos. Los presupuestos asignados a su equipo fueron recortados, algunos mandos intermedios fueron reasignados, y de repente, los recursos logísticos para nuevos operativos se retrasaron por cuestiones administrativas. Era la vieja táctica del poder: no destruir de golpe, sino desgastar lentamente. Pero Harfuch lo sabía, y había previsto cada paso. Mientras tanto, los fiscales que trabajaban en el caso denunciaron presiones externas. Varios jueces se negaron a firmar órdenes de cateo y congelamiento de cuentas. La red, aunque debilitada, todavía tenía brazos. En un país donde la justicia depende de voluntades, enfrentarse al poder equivalía a caminar en un campo minado. En una madrugada silenciosa, Harfuch convocó a su núcleo más cercano en el búnker de la secretaría.
Nos están rodeando, dijo mientras observaba los mapas proyectados. Pero el cerco no nos lo están poniendo los criminales, nos lo está poniendo el poder. Esa frase se volvió símbolo dentro del equipo. Sabían que cada paso siguiente debía darse con precisión quirúrgica. El punto de inflexión llegó cuando los investigadores descubrieron que una parte del dinero del fideicomiso político había financiado campañas electorales recientes. Los nombres de los beneficiarios aparecían en las transferencias y en los correos recuperados del archivo prohibido. Era dinamita institucional. Si esos datos se hacían públicos, caerían no solo operadores, sino figuras que habían ocupado posiciones de Estado. Las presiones se transformaron en advertencias. Un vehículo siguió al convoy de Arfuch durante 3 noches consecutivas. Agentes de su escolta reportaron interferencias en las comunicaciones. Y una llamada anónima llegó a su oficina con una frase que no dejaba lugar a dudas: sabemos dónde vives. Aún así, el operativo continuó. Arfuch sabía que no podía dar marcha atrás. La única salida era hacia adelante, directo contra el muro del poder. En una reunión con su equipo, lo resumió así: no se trata de ganar o perder. Se trata de demostrar que no todos se venden. A la mañana siguiente, convocó a una conferencia de prensa. Frente a los micrófonos, su voz fue firme: la ley no tiene amigos ni enemigos, solo responsables. Esa declaración recorrió el país en segundos. Y aunque sabía que la respuesta del poder sería inmediata, también entendía que el mensaje ya no podía ser borrado. El cerco se había cerrado, pero esta vez, el país estaba mirando. El golpe no vino desde la calle, vino desde adentro. Una madrugada, mientras el equipo de análisis revisaba las últimas transferencias internacionales, una alerta interrumpió la calma del laboratorio forense. Los archivos del proyecto Espejo estaban siendo descargados desde una dirección desconocida. Nadie tenía acceso remoto. Era imposible, o eso creían. En cuestión de minutos, el contenido comenzó a circular por redes anónimas. Los nombres, las grabaciones, las transferencias, todo lo que habían protegido con tanto sigilo, se filtró al público. A las 6 de la mañana, los noticieros ya lo habían confirmado: una red secreta de corrupción entre el crimen organizado y funcionarios de alto nivel. Las imágenes mostraban documentos con sellos oficiales, fragmentos de llamadas, fotografías, correos. La información se expandió como fuego entre gasolina. El país despertó con la sensación de que la verdad había estallado sin aviso. En cuestión de horas, las oficinas del gobierno se convirtieron en zonas de crisis. Comunicados, conferencias improvisadas, órdenes urgentes para controlar la narrativa. Nadie sabía de dónde había salido la filtración, pero todos la temían. Algunos aseguraban que había sido una venganza interna, otros apuntaban a una fuga desde la fiscalía. Lo cierto era que el contenido era demasiado preciso como para ser casual. Arfuch observó la cobertura desde su oficina. No había sorpresa en su rostro, solo resignación. Esto iba a pasar tarde o temprano, dijo. Pero lo que sí lo preocupaba era el tono de los titulares: acusaciones cruzadas, especulaciones sin sustento, versiones manipuladas. Lo que debía ser una victoria moral se transformaba en un campo de batalla informativo. Las redes se polarizaron de inmediato. Para algunos, la filtración confirmaba la valentía del operativo y la profundidad de la corrupción. Para otros, era una guerra entre facciones del poder. Los nombres más repetidos se convirtieron en trending topic, y en menos de 24 horas, 3 funcionarios presentaron su renuncia. Las bolsas reaccionaron, las embajadas pidieron explicaciones y el gobierno se vio obligado a hablar. En una conferencia improvisada, un vocero intentó restar importancia al escándalo. Pero las preguntas de los periodistas fueron directas y letales. ¿Quién ordenó el operativo? ¿Por qué hay funcionarios en las grabaciones? ¿Hasta dónde llega la red? El vocero balbuceó respuestas vagas, mientras los medios transmitían en vivo el desmoronamiento del discurso oficial. Mientras tanto, en los círculos más oscuros del poder, la filtración fue interpretada como una traición. Las llamadas privadas se llenaron de amenazas, y la prioridad cambió: no detener el escándalo, sino encontrar al culpable de haberlo revelado.
En la madrugada siguiente, Harfuch recibió un mensaje cifrado de un número desconocido: lo expusiste todo. Y ya no hay marcha atrás. Lo leyó en silencio y apagó el teléfono. Sabía que lo que venía no sería político, sino personal. El país había conocido la verdad, pero esa verdad tenía dueño. Y los dueños estaban furiosos. El amanecer del día siguiente fue distinto. Las avenidas amanecieron con pancartas, las redacciones no dormían, y los canales de noticias transmitían en cadena continua. El país entero estaba en llamas. La filtración del proyecto Espejo había abierto una herida profunda en el sistema, y la hemorragia era imparable. Gobernadores eran cuestionados, empresarios buscaban vuelos de salida, y la oposición exigía la renuncia de medio gabinete. La línea entre verdad y manipulación desapareció, y la sociedad comenzó a dividirse entre quienes pedían justicia y quienes temían el caos. En el Congreso, los discursos se convirtieron en gritos. Diputados acusándose unos a otros, senadores abandonando sesiones, conferencias que terminaban en insultos. En la calle, miles de ciudadanos marchaban con pancartas que decían: queremos nombres y no más silencio. La indignación crecía al mismo ritmo que la confusión. Cada nuevo dato revelado por la prensa era una pieza más del rompecabezas que mostraba cómo el crimen había comprado el Estado. En los cuarteles, el ambiente era de tensión absoluta. Los mandos de seguridad no sabían en quién confiar. Algunos agentes fueron suspendidos, otros huyeron por miedo a represalias. La desconfianza se volvió norma. En la oficina central, Harfuch analizaba los reportes con rostro firme. No controlamos la narrativa, pero aún controlamos la verdad, dijo a su equipo. Y la verdad sigue siendo nuestra arma. Esa misma tarde, el país vivió su momento más caótico. En varias ciudades se reportaron incendios de vehículos oficiales, saqueos y enfrentamientos. Grupos que se identificaban como defensores del orden comenzaron a patrullar barrios, aunque nadie sabía quién los dirigía. El clima era de paranoia. Nadie confiaba en nadie. Los rumores hablaban de un intento de golpe interno, de militares moviéndose en silencio, de políticos huyendo con escoltas privadas. Mientras tanto, en las redes sociales, las campañas de desinformación se intensificaron. Videos editados, audios manipulados y supuestas confesiones inundaban los timelines. La verdad se había fragmentado en 1000 versiones, cada una al servicio de un interés distinto. Era una guerra sin balas, pero con el mismo nivel de destrucción. En medio del caos, Harfuch recibió una llamada urgente. Un informante anónimo había localizado a uno de los responsables de filtrar los documentos. Está en la ciudad, dijo la voz entrecortada, pero no durará mucho. Harfuch dudó. Capturar al filtrador podría devolver el control, o encender aún más el incendio. Después de unos segundos de silencio, respondió: no quiero detener al mensajero, quiero detener a los que lo obligaron a hablar. Esa decisión cambió el rumbo del caso. Mientras el país ardía en titulares, él decidió ir por el corazón de la red, los que se beneficiaban del caos. Sabía que enfrentarse al poder económico y político combinado era casi un suicidio, pero también sabía que retroceder significaría aceptar la derrota moral. Si dejamos que ellos escriban la historia, dijo a su equipo, entonces todo esto no habrá servido de nada. Esa noche, las luces de la ciudad reflejaban el humo de los incendios y el resplandor de los helicópteros. México parecía detenido entre la esperanza y el colapso. En una pantalla, las imágenes del caos se mezclaban con el rostro de Harfuch dando una entrevista en silencio, sin palabras, solo con la mirada firme de quien entiende que la justicia, en un país incendiado, se paga con fuego. La ciudad dormía bajo un silencio extraño. Las avenidas, antes llenas de sirenas y gritos, estaban vacías. Pero en el subsuelo político, la guerra seguía viva. Harfuch había recibido una pista concreta: la filtración no había venido de un hacker anónimo ni de un periodista. Venía de adentro. Alguien dentro de una institución federal había abierto la puerta y dejado escapar la verdad. No por venganza, sino por orden.
El rastreo digital llevó a un despacho en el centro de la capital, un edificio discreto con oficinas compartidas, de esos que parecen inofensivos pero esconden estructuras enteras de poder. Ahí, una célula dentro del propio gobierno operaba bajo el nombre de Unidad de Enlace Institucional. Su tarea oficial, coordinar información entre dependencias. Su tarea real, filtrar y manipular datos a conveniencia del poder político. Esa madrugada, un pequeño grupo de agentes encabezados por Harfuch se infiltró en el edificio. Los servidores estaban encendidos, los escritorios vacíos. En una sala oscura, un monitor mostraba un chat cifrado con mensajes recientes, la información se liberó. Orden cumplida. El resto se borrará en breve. En la esquina del cuarto, una cámara de seguridad captó la imagen de un hombre que salía del edificio minutos antes. El reconocimiento facial arrojó un nombre que heló la sangre del equipo, un asesor de comunicación de alto rango, vinculado directamente con una de las oficinas más poderosas del país. Había sido el quien, siguiendo órdenes superiores, liberó los archivos del proyecto Espejo para controlar el daño. La filtración no había sido un acto de justicia, había sido una maniobra política. Harfuch comprendió el mensaje oculto. El sistema se había traicionado a sí mismo para sobrevivir. Al exponer una parte del escándalo, los verdaderos responsables pretendían sacrificar piezas menores para conservar el tablero. Era la estrategia perfecta, purgar al sistema sin tocar el corazón del poder. Mientras analizaban los archivos encontrados, los agentes descubrieron algo aún más inquietante. La unidad de enlace mantenía contacto con medios internacionales, filtrando versiones curadas del caso para moldear la narrativa. Había contratos con consultoras de imagen y firmas de relaciones públicas. Todo estaba diseñado para convertir la verdad en espectáculo y manipular la indignación pública. Esto no fue una filtración, dijo Harfuch con la voz contenida. Fue una operación de control. Ordenó sellar el lugar y asegurar todo el material digital. Pero antes de salir, uno de los agentes encontró un sobre el escritorio del asesor. Dentro había una hoja con una frase escrita a mano: no se puede apagar un fuego que nunca quisiste detener. La frase resonó en su mente mientras salían del edificio. Afuera, los primeros rayos del amanecer iluminaban una ciudad que todavía ardía por dentro. Harfuch sabía que había destapado una verdad aún más peligrosa: la red secreta no solo se infiltraba en el poder, era el poder. De regreso a su oficina, miró el mapa de conexiones colgado en la pared. Había líneas rojas por todas partes, pero una seguía sin cerrarse. En el centro, un espacio vacío, sin nombre. Ahí está el verdadero responsable, dijo. El que no firma, el que no habla, el que solo mueve las piezas. El país creía que todo había terminado con la filtración, pero para él, apenas comenzaba la cacería más peligrosa de su carrera. El ruido mediático se fue apagando poco a poco, pero las consecuencias seguían ahí, respirando detrás de cada titular. La red había caído, los nombres habían salido a la luz, y el país, una vez más, trataba de entender dónde terminaba la justicia y dónde comenzaba el poder. Las investigaciones continuaban, los juicios se alargaban, y los culpables más visibles ya estaban tras las rejas. Pero Harfuch sabía que eso era solo la superficie. Detrás de cada detención había alguien que seguía moviendo los hilos. En su oficina, el ambiente era distinto. Las paredes que antes mostraban mapas y fotografías ahora estaban vacías. Los agentes más leales habían sido reubicados o despedidos. Los informes llegaban con menos frecuencia. El caso, oficialmente, se consideraba cerrado. En la práctica, apenas había comenzado. El poder nunca muere, pensó, observando la ciudad desde su ventana. Solo cambia de rostro. Esa tarde, recibió una carta anónima. Era una hoja sin membrete, escrita a máquina, con una sola frase: a veces, exponer la verdad no destruye al enemigo, lo fortalece. Harfuch la leyó varias veces antes de guardarla. No era una amenaza, era una advertencia. El sistema había aprendido de su caída, y ya estaba reconstruyéndose desde las sombras. Esa noche caminó por las calles del centro, sin escolta. La gente lo reconocía,
Algunos lo saludaban, otros lo miraban con distancia. Para muchos era un héroe, para otros, una amenaza. Pero él no buscaba aplausos. Lo que buscaba era certeza. En el fondo, sabía que la verdad que había revelado ya no le pertenecía, ahora era del país, y cada ciudadano decidiría qué hacer con ella. Los noticieros hablaban del nuevo orden, de reformas, de depuraciones. Pero en los cafés y en los mercados, la gente murmuraba lo mismo de siempre: nada cambia. Esa frase, repetida como un mantra nacional, era lo que más le dolía. Porque él había visto la verdad desnuda, había arriesgado todo para mostrarla, y aún así, el cinismo sobrevivía. Aún así, algo dentro de él se negaba a rendirse. El cambio no se mide en lo que destruyes, se dijo, sino en lo que siembras. Y sabía que lo que había sembrado, una grieta en la impunidad, una duda en la obediencia, una semilla de valor, algún día crecería. Esa madrugada, desde su balcón, vio la ciudad en calma. Los helicópteros ya no sobrevolaban, las sirenas habían callado. Solo el viento, ese viento seco que parecía arrastrar las historias que nadie quiere escuchar. Tomó su libreta y escribió una última frase: el poder no teme a la justicia. Teme al recuerdo. Cerró la libreta y apagó la luz. Afuera, el amanecer comenzaba a pintar el cielo de rojo. Y en ese silencio, el eco del poder seguía resonando, invisible, eterno, pero esta vez, con un enemigo nuevo, la memoria.